Hola chicos, ¿cómo andan? En el video que les estoy presentando, vamos a ver el ejercicio número 1 del trabajo práctico complementario de genética. Para no dilatar más la cuestión, vamos directamente al enunciado del ejercicio. El ejercicio nos dice: la lana negra de los borregos se debe a un alelo recesivo, B minúscula, y la lana blanca a su alelo dominante, B mayúscula. Al cruzar un carnero blanco con una oveja negra, en la descendencia apareció un borrego negro. ¿Cuáles eran los genotipos de los parentales? Bueno, entonces nos están preguntando, de nuevo, cuáles eran los genotipos de los padres, ¿sí? De este borreguito negro. El enunciado nos da información acerca de uno de los padres. Nos dice que uno de los padres es una oveja negra. Nosotros sabemos que la lana negra se debe gracias a un alelo recesivo. Entonces, si el fenotipo de la oveja es el color negro de su lana, solamente el genotipo eh, con dos alelos recesivos, es decir, un homocigota recesivo, va a ser el responsable de generar este color negro de la oveja, ¿sí? Entonces sabemos que la oveja negra es un homocigota recesiva. Bien, ahora, ¿qué pasa con el carnero blanco? El carnero blanco, al poseer alelos dominantes, pueden ser dos los genotipos que me produzcan un carnero blanco, ¿sí? Un heterocigota, un carnero blanco heterocigota, que al poseer un alelo dominante expresa el color blanco y no expresa el color negro, si bien tiene la información para el color negro de la lana. Y por otro lado, el homocigota dominante, que no tiene otra información que el color blanco de la lana, entonces el carnero va a ser blanco, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para saber cuál fue el padre? Si el padre tenía un genotipo u el otro. Bueno, vamos a suponer dos escenarios. El primer escenario, supongo que un carnero homocigota dominante, o sea, un carnero blanco, se cruzó con la oveja negra. Para esto vamos a hacer un cuadro de Punnett, en donde las gametas o los gametos del carnero blanco se encuentran en la parte superior, ¿sí? Fíjense que los gametos son de una sola forma, porque tienen nada más que el alelo B mayúscula o el alelo dominante, mientras que en estas filas de acá vemos los gametos de la oveja negra, que también son de un solo tipo, ya que poseen el alelo, las dos gametas de acá poseen el alelo recesivo. Bien, realicemos entonces el cuadro de Punnett. La cruza va a estar, se va a realizar en estos cuatro cuadrantes que tenemos acá, ¿sí? Lo que conviene hacer de acá es ir rellenándolo. Yo lo hago primero con las columnas, ustedes lo pueden hacer así, pero también pueden empezar a rellenar con las filas, pero siempre teniendo un orden, ¿sí? Fijémonos, bajo el alelo de la gameta, ¿sí? Al primer cuadrante, y sigo por la columna. Cuando ya completo, paso a la otra columna y pongo el alelo correspondiente al carnero blanco, ¿sí? De la gameta del carnero blanco. Después agarro la fila y empiezo a completar la primera fila con la gameta proveniente de la oveja negra. Cuando completo la fila, paso a la segunda fila y completo. ¿Qué nos dice este cuadro? Que toda la descendencia es heterocigota. Ahora, fíjense, cuando un organismo es heterocigoto, el fenotipo que tiene es el del alelo dominante, y el alelo dominante es el blanco, ¿sí? El color de la lana es blanca. Entonces, todos los descendientes son heterocigotos y todos poseen el fenotipo dominante, por lo tanto son todos borregos blancos. Es decir, que en este escenario no pudo haber existido jamás un borrego negro. Entonces, este escenario no es el que sucedió. Ahora vayamos al otro escenario. Supongo que un carnero blanco, pero heterocigoto, se cruzó con una oveja negra, ¿sí? Realizamos el cuadro de Punnett.
y lo completamos de la misma forma. Voy completando con las columnas, primero del gameto del carnero blanco, y fíjense, antes que siga completando el cuadro, que las gametas del carnero blanco, ¿sí?, no son iguales. Una gameta tiene un alelo dominante y la otra tiene un alelo recesivo, a diferencia del otro cuadro que vemos acá. Ahora, sigamos, esto es un detalle muy importante que después vamos a ver los resultados que nos genera. Completamos entonces ahora la primera fila con el alelo recesivo. Y después lo hacemos con la segunda. Fíjense una cosita, todos los descendientes, en realidad no todos, el 50% van a ser negros, mientras que el otro 50% van a ser negros. O sea que hay un 50% de probabilidad de que en la descendencia haya un borrego negro. Es decir, que la única posibilidad que un carnero blanco u oveja blanca tengan hijos negros es que estos sean heterocigotos, ¿sí? Entonces, este es el escenario en donde ocurrió que un organismo de la descendencia fue un borrego negro, ¿sí? Los padres tenían un genotipo. Uno tenía un genotipo heterocigoto, correspondiente al carnero blanco, y la oveja negra tenía un genotipo homocigota recesiva, ¿sí? Eso ya nos responde la duda de la pregunta, pero fíjense que acá hay una conclusión muy importante también. Fijémonos que en este ejercicio ocurrió que un homocigoto dominante se cruzó con un homocigoto recesivo, y esto dio a un organismo heterocigoto, ¿sí? Este fue en el primer caso, o sea, fíjense, en el supuesto que no ocurrió, ¿sí? Nos dio que todos eran heterocigotos. Y fíjense que un fenotipo dominante, producto de un genotipo dominante, y un fenotipo recesivo, producto de un homocigoto recesivo, dio como resultado a un heterocigoto, pero de fenotipo dominante. Esto ocurre en todas las cruzas cuando tengo en cuenta un solo carácter. Y esto fue uno de los primeros experimentos y de las primeras conclusiones que sacó Mendel en su primera ley. Bueno, espero que hayan entendido y bueno, hay que empezar a resolver de esta manera estos tipos de ejercicios. Espero que les haya servido. Bueno, chau chau, nos vemos.